Muy buenos días a todos. Es una bendición estar de nuevo juntos y agradecerles. Muchos de ustedes nos han enviado pequeños mensajes o palabras de ánimo o de seguridad de oración. Muchas gracias por estar con su servidor. Ya me siento mucho mejor. Quizá no me vea mejor, pero sí me siento mejor. Así que hoy vamos a continuar con el tema de Proverbios, especialmente ahora sobre el temor a Dios. La Biblia habla mucho del temor a Dios, inclusive allá en el libro de Deuteronomio, capítulo 10 y versículo 12, dice, miren ustedes el texto: Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová de ti, tu Dios? Sino que temas a Jehová, tu Dios, que andes en todos sus caminos, lo ames, lo sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Pero la pregunta es, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Y simplemente dice, sino que temas a Jehová tu Dios. La palabra temor muchas veces la hemos, pues no confundido, pero darle el énfasis de que temor es miedo. En otras palabras, tenemos que tenerle miedo a Dios. No. Cuando la Biblia habla del temor hacia Dios, no está hablando de miedo. Es una actitud reverente, una actitud respetuosa. Reconoce la grandeza, el poder, la santidad de Dios. Es una actitud de reverencia y respeto y nos impulsa a obedecer. De modo que cuando hablamos de temor a Dios no estamos hablando de miedo a Dios, sino más bien una actitud, como dije, reverente, respetuosa y que reconoce a Dios, y ese reconocimiento nos impulsa a ser obedientes a Dios. En el libro de Proverbios, vamos a iniciar por ahí, en el libro de Proverbios, capítulo 1 y versículo 7, dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. En otras palabras, yo quiero ser sabio, quiero practicar la sabiduría, debo de tener temor a Dios. Hay tres palabras interesantes: conocimiento, inteligencia y sabiduría. El conocimiento es adquirir datos. La inteligencia es retener los datos. Y la sabiduría es usar los datos. De modo que cuando nosotros hablamos de sabiduría, no estamos hablando de adquirir conocimiento, no, es otra cosa. No estamos hablando de retener los datos requeridos, tampoco. Estamos hablando de saber cómo usar aquello que hemos recibido. De modo que la Biblia tiene varios pasajes, muchos, donde exalta la sabiduría, donde exalta el temor a Dios, y juntos, como una pareja, un cuerno en mano, y nos pone santo y de un Dios que está dispuesto a recibir la honra, la gloria, el poder de sus súbditos que somos nosotros. Mire, allá en el libro de Josué, capítulo 24, encontramos en el versículo 14, Josué 24, 14, dice, temed a Jehová
servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. En otras palabras, el temor a Jehová incluye servicio. Si yo temo a Dios, no es que lo voy a servir por miedo, lo voy a servir porque yo reconozco su grandeza y reconozco lo que Él merece, que es lo mínimo, ser nosotros entregados a Él y vivir para Él. Entonces, Josué dice estas palabras. Señores, dice, temed a Jehová, servidle con integridad y en verdad. En otras palabras, si yo temo a Dios, yo voy a ser obediente y voy a servirlo con integridad y con verdad. El libro de Eclesiastés, por ejemplo. En el libro de Eclesiastés encontramos el escritor sagrado hace un resumen de todo el contenido de Proverbios. Y allá en el último versículo casi de Proverbios encontramos las palabras que dice, más bien en Eclesiastés, Proverbios y Eclesiastés van unidos, pero Eclesiastés dice en el capítulo 12 y versículo 13, dice, el fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Aquí está impulsando ya no el servicio, está impulsando la obediencia. Temor a Dios es obedecerle. Temor a Dios es aborrecer lo malo. Allá en Proverbios 8:13 dice, temer a Dios es aborrecer lo malo. En Primera de Pedro, para que tengamos un versículo del Nuevo Testamento, en Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 17, leemos, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Está solicitando aquí atención a ciertas conductas que debemos tener delante de Dios. Primera, honrar a todos. No se piense uno mayor que otro o mejor que otro. La Biblia nos enseña claramente, el apóstol Pablo nos enfatiza que no seamos nosotros que pensemos de sí mismos más de lo que debe, sino servir y pensar cómo puedo ayudar a otros. Entonces, regresando, dice que nosotros tenemos que honrar a todos, amar a los hermanos. Recuerden que el amar a los hermanos es una señal de un discípulo. En esto conocerán que sois mis discípulos, que os amad los unos a los otros. Entonces, aquí Pedro escribe y pide, hermanos, dice, honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios. Aquí está el punto clave. Teman a Dios. ¿Qué influye o qué va a afectar ese temor a Dios? Va a afectar nuestra conducta, va a afectar nuestro servicio, va a afectar nuestro amor, va a afectar nuestra conducta, va a afectar todo, porque hay temor de Dios. En el Salmo 31, 19, encontramos un bonito texto que creo nos puede ayudar. Salmo 31, 19. Cuán grande es tu bondad, que has guardado para los que te temen. Miren, aquel que teme a Dios no va a ser premiado porque tiene miedo. El que teme a Dios es el que tiene ese reverente espíritu de honra y de gloria a Dios. Y entonces Dios mismo le dice a través de la Escritura que en el Salmo 31,
y versículo 19. Cuán grande es tu bondad, que has guardado para los que te temen. O sea, la bondad de Dios se va a manifestar hacia aquellos que le temen, no que le tengan miedo, que le honren. Y entonces viene, y en Lucas capítulo 1, versículo 50, encontramos también otro versículo que nos puede ayudar un poquito en lo que estamos haciendo. Lucas 1, 50. Dice, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Entonces la bondad, la misericordia de Dios se va a manifestar hacia aquellos que le temen. Dijimos que es temer, es una actitud reverente, respetuosa, que reconoce la grandeza, el poder y la santidad de Dios y que nos impulsa a obedecerlo, a servirlo, a agradarlo. Y entre todas las cosas que le piden al cristiano, cómo debe llevarse con otros, cómo debe conducirse, cómo debe ser su conducta, se subraya, teme a Dios. Así que aquel que teme a Dios va a mostrarlo en una forma muy diferente. Aquel que teme a Dios lo va a mostrar en su hablar, su vocabulario. Aquel que teme a Dios lo va a mostrar aún en su vestir. Aquel que teme a Dios va a mostrarlo con su conducta, con su ayuda, con su honra a otros. Por eso, hermanos, qué importante y qué interesante es saber que si queremos tener todas estas características o cualidades, lo que tenemos que impulsar es la honra o el temor a Dios. Me encanta ese versículo de Proverbios 8:13, cuando dice, el temor a Dios es aborrecer, estar en contra de la maldad, de lo malo. Entonces, si nosotros estamos viviendo en una santidad hermosa, estamos viviendo en una comunión hermosa con el Señor, lo vamos a mostrar. ¿Cómo? Honrando a Dios. Y recuerde que Él mismo lo dijo, yo honro a los que me honran. Si usted honra a Dios, usted teme a Dios, Dios va a premiarlo, Dios va a bendecirlo. Así que, hermano, cuando hablemos del temor a Dios, no estamos hablando de miedo, estamos hablando de servicio, estamos hablando de agrado, estamos hablando de honra, estamos hablando de obediencia, estamos hablando de una persona que ama a Dios y que quiere servirlo y agradarlo. Así que, recuerde, honrar a Dios, temer a Dios, es mostrar esa actitud reverente y respetuosa que debemos de dar a nuestro Dios. Reconocer su grandeza, reconocer lo que Él es, reconocer lo que Él significa para mí, para el mundo, y darle ese lugar que Él merece. Así que honra a Dios, sí, pero teme a Dios es un poquito más que honrar a Dios. Yo le invito en esta mañana a que usted busque en qué lugar tiene usted a Dios con respecto a su temor a Dios. No un temor de miedo, sino un temor de reverencia, de obediencia, de amor, de cuidado. Y entonces aborrecerá usted lo malo y agradará a Dios, y ese será el principio de la sabiduría en su vida. Que Dios le ayude y me ayude a mí también, que sea yo cuidadoso con mis palabras, sea cuidadoso con mis actos, sea cuidadoso con mi actitud hacia Dios, que sea una actitud temerosa, una actitud de reconocimiento de un Dios poderoso, santo, y de un Dios que merece toda la honra y la gloria. Que Dios le bendiga y recuerde, todo lo que haga, hágalo, aborreciendo el mal,
amando a Dios, honrando a Dios, temiendo a Dios. Que Dios le ayude y sigamos adelante en estos devocionales. Cada mañana a las 9 de la mañana tenemos esta cita y los esperamos. Muchas gracias a cada uno de ustedes que nos ha escrito. Tengo aquí varios. Delmi Caleco también nos está saludando. Gracias, Delmi. Angie Pedraza. Está Vicky Rugelio, Gerardo Arellano, Irán Rendón, Leo Patiño, Betty Flocaso también. Hola, Betty. Gusto verte y saber que estás con nosotros. Lorena Rosas. Buenos días, pastor. Qué bendición verle compartiendo la palabra que nos da vida. Yo deseo usar los datos y compartir lo que he recibido. Gracias, pastor. Saludos desde Nevada. Mire, muchas gracias, hermana. Trisha Albavera, aquí en Puebla, nos está viendo. Marco Antonio Vázquez. Gracias, Tony, por estar en contacto con nosotros. Maritza Contreras. Buenos días, pastor René. Saludos y bendiciones. Pati Bolo está viendo. Esther Mendoza. Saraí Nolasco, Nani del Toro, una bendición, dice, escuchar un amado pastor. Ros González, Raquel Bernice, Lili Oriega, Tere Nápoles, Lorena Rosas, una verdadera bendición escucharle, gracias. Sandy Mota, buenos días, pastor, bendiciones, saludos. A ti también. Araceli Rosa. Francis Vargas Delgado. Francis Vargas dice, gracias a Dios por su vida y por el mensaje que nos comparte. Lulú Priego. María Victoria Paredes. Bueno, sigue la lista. Muchas gracias a Lishai por estar con nosotros y continuar con nosotros. Que Dios les bendiga. Y nos vemos el próximo viernes y todos los días a las 9 de la mañana con otros oradores y pastores. Bendiciones a cada uno, un abrazo y gracias otra vez por tenerme presente en su oración para que pronto ya sane y regrese a mi vida normal.